Bueno, continuando, el tema que les voy a comentar se trata de la responsabilidad solidaria, del cambio que hubo en el Código sobre la responsabilidad solidaria y posteriormente pasaría al tema de los criterios relevantes de este año de la Corte, ¿no? En cuanto a la responsabilidad solidaria, hubo dos cambios en el artículo 26 del Código que establece la responsabilidad solidaria con los contribuyentes. Uno de ellos es que elimina el excluyente de responsabilidad solidaria para los síndicos y liquidadores de las empresas que se encuentren en liquidación o en quiebra. En el artículo vigente ahorita establece una excluyente de responsabilidad para estos dos sujetos cuando estos cumplan cabalmente con presentar los avisos y los informes de acuerdo al código y a la norma, y ahora están eliminando esta excluyente de dominio, lo que significa que ya aun cuando presenten los liquidadores o los liquidadores estos avisos o estos reportes, seguirán siendo responsables solidarios con el contribuyente. El otro punto que modifica este código es en la fracción 10, es que aumentan las condiciones o los supuestos para que un socio o accionista o un director general o un representante legal de una sociedad forme parte o sea responsable solidario. Anteriormente o actualmente ahorita en el artículo establece 4 supuestos, está incrementando 5 más, que son, uno de ellos es que la empresa se encuentre por no localizada o cuando omite el pago de impuestos, de retenciones, impuestos retenidos, estas empresas se encuentren en las listas definitivas del 69B cuando sean emisoras de facturas o de CFDIs de operaciones inexistentes, o bien cuando se trate de empresas que estén enlistadas por la compra de esas facturas o de esos servicios, ¿no? Y que se consideren inexistentes. Y el último supuesto es cuando se encuentren también en la lista del 69B y que hayan transferido indebidamente las pérdidas fiscales, ¿no? Esa es la modificación por lo que hace la responsabilidad solidaria. Pasando al tema de los criterios relevantes de la Suprema Corte, el primero que les voy a comentar se trata sobre los intereses que reciben los contribuyentes que son considerados ingresos. Aquellos intereses moratorios recibidos por la autoridad, ya sea por devoluciones del pago del indebido o por devoluciones de impuestos, existían criterios encontrados en cuanto a que había un criterio en el sentido de que no los consideraba ingresos porque el argumento era de que no era la voluntad del contribuyente recibir esos ingresos o haberlos recibidos en ese tiempo, ¿no? O sea, retrasados en el tiempo. Y existía otro criterio en el sentido de que sí eran considerados ingresos porque afectaba el incremento de tus ingresos, ¿no? La Corte ya resolvió esta tesis, este criterio, y sostuvo que efectivamente se tratan de ingresos acumulables, ¿no? Todos aquellos intereses recibidos por los contribuyentes a través de las devoluciones, ¿no? El otro criterio que también resolvió la Corte es lo relacionado con la compensación universal. Como saben, pues a partir del 2019 se elimina la compensación universal y a raíz de esto, pues varias empresas presentaron los amparos en los cuales argumentaban pues diversos supuestos, ¿no? Violaciones al principio de legalidad y seguridad jurídica, al derecho humano a la propiedad privada, entre otros, ¿no? Y estos juicios se tramitaron en los juzgados federales y en algunos de los casos otorgaron las suspensiones para el efecto de que pudieran esas empresas seguir compensando como lo venían haciendo antes del 2019. Pero había otros tribunales, otros juzgados que decidieron no otorgar esa suspensión. A mediados del año la Corte resolvió y sacó un criterio de jurisprudencia en el sentido de que era improcedente esas suspensiones para efectos de poder compensar los saldos a favor. Este criterio emitido por la Corte sostuvo que era justificado la eliminación de la compensación universal en base
a que se trataba o tenían como justificante tratar de evitar la evasión fiscal, ¿no? O sea, ya se venía a venir cuál iba a ser el sentido de la Corte a resolver de manera definitiva los juicios, ¿no? Hace un par de semanas, ahora en noviembre, la Corte ya resolvió en definitiva estos juicios, ya fijó su postura y está avalando la eliminación de la compensación universal, básicamente bajo dos vertientes o dos tópicos, ¿no? El primero de ellos es que efectivamente la Corte decidió que la justificación del legislador de eliminar la compensación universal para tratar de evadir prácticas de evasión fiscal era procedente, y el otro supuesto que sostuvo la Corte es que no afectaba esa eliminación de la compensación universal, puesto que el contribuyente tenía posibilidades de seguir compensando sobre el mismo impuesto y sobre impuestos sobre deudas propias, y que además ese saldo a favor ahí estaba, y si no lo podía compensar, pues lo podía pedir en devolución. Eso fue lo que sostuvo la Corte. Entonces, para aquellas empresas que presentaron los amparos y en algunos casos que estuvieron compensando, pues van a tener que corregirse, ¿no? Estos, como nota adicional a esto, pues suena raro, suena poco, bueno, a comparación con los otros amparos que se habían estado presentando sobre aquellas reformas fiscales, pues esta resolución se resolvió nada más en 11 meses, cosa que no había venido pasando, ¿no? Estos juicios de amparos contra leyes, de reformas fiscales, pues normalmente se tardaban 2, 3, hasta 4 años, ¿no? Y ahora sobre la compensación universal la Corte resolvió en 11 meses, ¿no? Claro, ¿no? O sea, ya fijó su postura, ahora lo van a bajar a los juzgados, a los tribunales, para que ellos emitan las resoluciones en base a la postura ya de la Corte, ¿no? Este otro criterio también emitido por la Corte fue también derivado de una contradicción de tesis que sostiene que la regla 2.5.14 de la resolución miscelánea va en contra o contradice la reserva de ley y la subordinación jerárquica. Básicamente lo que dice esta tesis es que las limitaciones que establece esta regla a través de la resolución miscelánea del 2015 va en contra de lo que dice el Código y el reglamento, es decir, fija limitaciones en cuanto al tiempo y establece que estas suspensiones solamente durarán 2 años y después podrá haber una prórroga de 1 año, y después de ese año que se termine deberá reanudar o cancelar definitivamente la actividad de la empresa, y si no lo hace se reanudará automáticamente. La Corte decidió que esta postura o estas reglas que vienen o estos criterios que vienen a través de las reglas misceláneas van en contra del Código Fiscal. Más allá del contenido de esta resolución, lo interesante de esta tesis es que está confirmando otros criterios que veníamos aplicando, en el sentido de que las normas emitidas por las autoridades no pueden ir más allá de lo que dice el Código o lo que dicen las leyes que son emitidas a través de un proceso legislativo, ¿no? Esto es lo interesante de esta tesis. Otra tesis o otro criterio de contradicción de tesis emitido en este año también por la Corte es esta tesis interesante que habla sobre los documentos privados que deben de cumplir con fecha cierta, tratándose de revisiones en auditorías, ¿no? O de las facultades de fiscalización a través de la autoridad. Esta tesis lo que viene a decir es que, si bien es cierto, la legislación fiscal no establece la obligación de que los contribuyentes a documentos privados los tengan fecha cierta, es decir, que los hagan a través de fedatario público o que los inscriban ante el registro público de la propiedad, lo cierto es que para que tengan esa fuerza o ese carácter de prueba plena, deben de ser fecha cierta. Lo cierto es que pues esta tesis ahora complica un poco más la situación del contribuyente, ¿no? Ya tendrían la obligación ahora, en base a esta tesis, de todos los documentos aquellos privados, ya sean contratos, actas de asamblea, los tengan que protocolizar o los tengan que ratificar ante notario, ¿no? De lo contrario, pues caerían en la discrecionalidad de la autoridad de considerarlos o no como un documento válido, ¿no?
Otro criterio también por contradicción de tesis es relacionado con el procedimiento de presunción de inexistencia de operaciones. La Corte aquí resolvió que es una obligación de la autoridad atender a lo que dice el artículo 69b y su reglamento, en el artículo 70 del reglamento, en el sentido de que los tiempos que establecen estas dos disposiciones deben de ser estrictos. Es decir, estos artículos refieren que la autoridad, cuando presuma que existen operaciones inexistentes, deberá de darle vista al contribuyente para que en un plazo de 15 días, prorrogables a 10 días más, presenten información relativa a esas operaciones, lo cual la autoridad en 5 días determinará si son inexistentes o bien le podrá pedir más información, siempre y cuando dentro de los 30 días posteriores tengan que notificarle la resolución. Es decir, no podrán pasar esos 30 días, ¿no? La Corte ha definido que si pasan esos 30 días va a ser ilegal el procedimiento. Este otro criterio también habla sobre la procedencia, sobre el procedimiento de presunción de inexistencia de las operaciones contra las facultades de fiscalización de la autoridad. Lo que dice la Corte, ya resolvió también en contradicción de tesis, es que es válido que la autoridad pueda ejercer sus facultades de fiscalización y dentro de esas facultades de fiscalización la autoridad pueda iniciar o llevar a cabo o abrir el procedimiento de inexistencia de operaciones y determinar y valorar ahí las pruebas y determinar que son inexistentes esos documentos o esas operaciones. Ya la Corte validó este procedimiento y estableció que efectivamente pueden las autoridades a través del procedimiento de fiscalización llevar a cabo ese procedimiento sin necesidad de previamente haberlo realizado, ¿no? Por último, más o menos unas 2 o 3 semanas, bueno, hace como un mes, la Corte sacó un comunicado, perdón, la Secretaría de Hacienda sacó un comunicado dando números de cómo iban sus procesos, sus juicios, sus litigios ante los tribunales y manejaba que el 49.4% de los juicios eran sentencias favorables que habían obtenido, es decir, de 2 ganaban 1, ¿no? Esos son números hasta mediados de este año, ¿no? Lo cierto es que efectivamente, o sea, la verdad es que el SAT sí ha mejorado mucho en cuanto al seguimiento y al tratamiento que les está dando los juicios. O sea, uno va a los tribunales y sí se los encuentra, o sea, sí es reiterado y sí, la verdad es que sí se están aplicando en los juicios y han aumentado en sus porcentajes de juicios favorables, ¿no? Nada más como nota, digo, el despacho anda alrededor del 95-97% de juicios ganados, ¿no? Sí, sin presumir. Sigue, no, el resumen no. Bueno, por mi parte es todo, ¿eh? Muchas gracias.